Estamos ya aprovechando la presencia de un legislador que está en la Comisión de Niñez y que ha venido a reunirse con instituciones de aquí de la zona. Rodrigo Agrelo, buenas tardes. Aprovechar la presencia. Está de más decir que la visita de un legislador por distintas temáticas nos abre la posibilidad de debatir algunos temas, ¿no?, que tienen que ver en este caso con la niñez. No es un tema menor. Me gustaría primero que haga un balance del resultado de estas reuniones que ha tenido en La Falda. Bueno, vinimos básicamente porque estábamos convocados por un conjunto de padres de chicos que han tenido situaciones de abuso, y entonces ellos querían plantearnos temáticas atinentes a eso, tanto de acá de La Falda como de la zona de Cruz del Eje, ¿no? Entonces, estuvimos escuchando, que es una buena parte de la tarea nuestra, ¿no? Escuchar. Y claro, uno empieza a encontrar reiteradamente esta situación. A ver, se produce en esta sociedad de hoy un destrato a los niños que pasa por distintos aspectos. Uno es el abuso sexual, ¿no? El abuso sexual que se produce muchas veces intrafamiliarmente. Segundo, cuanto más son las condiciones de promiscuidad, más suele acentuarse eso, y la promiscuidad y la pobreza extrema suelen estar vinculadas entre ellas, ¿no? Después hay un nuevo modo de maltrato, nuevo, creciente diría yo, no nuevo, que es la desatención absoluta al niño. Es decir, aquellos niños o niñas que tienen la situación de que los padres dejan de prestarles atenciones mínimas, básicas. Si fueran de calle, digamos. Entonces, claro, quedan en una situación de abandono en donde no hay adulto que se haga cargo, y hasta que eso llega a conocimiento de las autoridades, las autoridades actúan, pueden pasar muchas cosas al medio, ¿no? Entonces, nosotros estamos en la tarea de relevar todas estas situaciones, de ponerlas en conocimiento de las autoridades para que sepan que esto efectivamente está pasando y tomemos recaudos para estos temas. Había alguien que decía que los únicos privilegiados son los niños, ¿no? Sí. Y entonces, si eso es verdad, si eso es así, quiere decir que hay una prioridad en nuestra sociedad, que es proteger a los más débiles. Sobre todo, y todos lo sabemos los adultos, cuando las vivencias de la infancia condicionan el desarrollo de la persona a lo largo de toda la vida. Agrelo, ¿cuáles son las denuncias puntuales y hacia quién están orientadas las carencias o las falencias de la detección y de actuar dentro del sistema? Bueno, yo creo que lo que aquí se reitera es que ante la situación denunciada encuentran una enorme lentitud en los sistemas institucionales de protección de la niñez. Las quejas que se reciben son o la falta de profesionalismo de quienes receptan este tipo de denuncias, o la lentitud y la burocracia a la hora de concretar la denuncia, ¿no? Incluso en los casos más graves, que son denuncias que tienen que terminar con la víctima siendo asistida en el Hospital Rawson por el tema infeccioso en Córdoba, realmente se transforma en una tortura para el entorno familiar, para los denunciantes que acompañan al niño en ese calvario, y entonces evidentemente hay que generar dispositivos que establezcan mecanismos más breves y más dinámicos para no revictimizar a la víctima, que ese es el tema en definitiva. Agrelo, ¿qué se encuentra en común de lo que sucede o de las denuncias que ha recibido con respecto a otros departamentos, otras situaciones? ¿Tiene mucho en común o en Punilla está exacerbado por ahí esta burocracia o esta falta de profesionalidad de quienes tienen que dar respuestas? Nosotros hemos notado eso, no tenemos un relevamiento de todo Punilla, pero notamos que en los distintos lugares de la provincia en los que andamos se reitera esta queja, se reitera este problema. Nosotros creemos que el Estado, el gobierno debe meter mano urgentemente en el sistema de protección de la niñez en Córdoba, porque esto existía, antes existían los jueces de menores. Entonces, por toda una corriente que hubo ideológica, se desjudicializó la protección de menores. Desaparecieron los juzgados de menores para establecer un sistema administrativo, que es lo que llaman la CENAF. Ahora, hemos montado, no nosotros, porque no hemos estado en eso, pero se ha montado un sistema burocrático alrededor del tema de la niñez que parece no estar dando respuesta, evidentemente, ante la situación de violación de los derechos del niño, ¿no? Entonces, es un momento para
barajar de nuevo, porque estas crisis son una gran oportunidad para fijar nuevas prioridades. Indudablemente, el tema de la niñez, que es la protección de sus derechos, el desarrollo de un sistema educativo adecuado para acompañar al niño en su crecimiento, ¿cierto?, son las prioridades que debe darse una sociedad, porque si no protege a los más débiles, no sé a quién protege. Si no protege a los más débiles una sociedad, no sé a quién protege. Agrelo, sabemos que hay, bueno, por ahí todo un mecanismo que tal vez esté pergeñado desde una profesión que tiene que ver con las leyes y que en algún momento pareciera, ¿no?, y es una sensación que todos tenemos, no solo en la política, sino en la gestión pública, de una especie de judicialización de todo, ¿no? Como que hoy cualquier trámite, cualquier situación que se quiera defender o que se quiera aclarar, requiere que haya un abogado de por medio. Córdoba tal vez tiene exacerbado la falta de recursos como la mediación, y esto uno diría que, bueno, que es parte también de esa burocracia, ¿no?, que implica, donde pareciera que enseguida hay un problema en una familia y dice, bueno, pone un abogado, cuando por ahí hay otras herramientas que requieren, bueno, más precisión en la temática y la problemática para que haya una definición por un juez. Hay todo un trabajo previo. ¿Vos creés en eso, que es parte de, pareciera que quieren asegurarle trabajo a los abogados? Es muy duro, pero termina siendo una de las causales, ¿no?, de tanta burocracia. Defensor del vecino. A ver, puede ser, pero me parece que hay que ir un paso antes. Hemos transformado la vida moderna en un sistema en donde las personas hemos perdido cierta capacidad de ponernos de acuerdo. Me parece que esto de la grieta ha calado profundo incluso en las familias, y la pérdida también de algunos referentes familiares, ¿no? Es decir, la familia, como era concebida anteriormente, si se quiere, tenía siempre una última autoridad que ponía algún orden, que acercaba a las partes, que ponía paz en las situaciones de conflicto. Ahora, al estar cuestionada toda la autoridad, lo que pasa es que las personas hemos perdido cierta capacidad de escucha y cierta capacidad de empatizar con lo que al otro le pasa, y estamos en una era en donde el individualismo es el que nos gana. Todos de algún modo o de otro, de algún modo lo cultivamos, me parece, el individualismo. Y eso me parece que va generando esto que vos marcas, ¿no? Esa incapacidad que tenemos de solucionar conflictos que deberían terminar en el ámbito privado, pero finalmente terminan en el ámbito de la justicia. Entonces abarrotamos los tribunales de una cantidad de cosas que podrían ser resueltas a nivel familiar, en una mesa de domingo. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a escucharnos. Bueno, parte de una crisis muy grande que tenemos. Ahora, todo eso, claro, habrá abogados que aprovechan de esas situaciones para multiplicarlas, para magnificarlas, para exacerbarlas, ¿no? Pero creo que la razón última está en esa cierta incapacidad adquirida para ponernos de acuerdo. Agrelo, estamos en un momento donde se han caído algunos velos, ¿no?, y varias cortinas de la magnitud del dinero que se maneja desde el gobierno nacional hacia las provincias, y eso delata, bueno, que las prioridades, algunas prioridades que están inclusive relacionadas con el origen de, en este caso, los fondos fiduciarios, ¿no? Uno cuando descubre que hay, bueno, razones en el papel de que los fondos se mandaban para una cosa y ni siquiera sabíamos que estaban los fondos, ¿no?, que eso es más grave todavía. Sabemos que, bueno, el partido al cual pertenece y los dirigentes como Aurelio Elorio siempre han denunciado, ¿no?, el desmanejo que la provincia tiene en cuanto a una equidad entre el gasto público, entre los créditos, entre la gestión, entre los controles y la transparencia de la gestión. Ha sido siempre muy crítico, ¿no? ¿Cuál es un poco la mirada hoy frente a este cambio de paradigma o cambio de reglas de juego que se plantea del gobierno nacional, pero que es resistido de las provincias? Me parece que es un momento muy interesante en este aspecto. Los ciudadanos estamos mirando hasta el café que toma el político. ¿Con qué lo paga? Si viaja en avión, si viaja en el avión de la provincia o viaja en un avión de línea. Si anda en un auto, si es el auto propio o el auto que pagamos todos. A mí me parece que es un momento en ese aspecto donde ha crecido la ciudadanía, el concepto de ciudadanía.
Y hemos hecho propio esto de controlar el gasto de aquel al que le hemos encomendado la tarea de administrar. Entonces me parece que en ese aspecto la nación lo que ha hecho es mover el avispero, y cuando se ha movido el avispero hemos conocido avispas que no conocíamos. Por ejemplo, estos fondos fiduciarios, que son una especie de huecos de un colador por el cual se va colando una cantidad de recursos que ponemos todos los ciudadanos. Es decir, acá había 10 fondos fiduciarios que se administraban. A ver, en el fondo fiduciario no interviene el Tribunal de Cuentas de la Nación, y en la provincia, que también hay fondos fiduciarios, tampoco interviene el Tribunal de Cuentas. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay control preventivo del gasto y que esos fondos se manejan como si fueran la cuenta particular de cualquiera. Por ejemplo, una sociedad anónima, una empresa, tiene un presupuesto y su dueño dice: yo voy a contratar un ómnibus para llevar el personal a tal lado. ¿Cuánto cuesta el ómnibus? ¿100, 1000 o 10.000? Él puede gastar lo que quiera porque es su empresa. Pero esa lógica no se puede aplicar al Estado. Y los fondos fiduciarios tienen esa lógica, que es que se manejan fondos públicos como si fueran propios, sin dar explicaciones, sin presupuesto, sin ningún tipo de control preventivo. Y Córdoba tiene un fondo fiduciario que se llama el Fondo para el Desarrollo Agropecuario, que en los últimos 4 años ha manejado 71 millones de dólares sin control del gasto, sin control preventivo del gasto por parte del Tribunal de Cuentas. Y nosotros estamos presentando un pedido de informes ahora para que nos digan qué han hecho con esos fondos. Porque una de las cosas que se hace con estos fondos, no digo que en Córdoba, porque todavía no lo hemos verificado, pero estos fondos fiduciarios se prestan a una especie de intermediación profesional. La consulta, por ejemplo, a las consultoras. Entonces usted consulta a una consultora a la que le paga para que lo orienten a hacer lo que usted sabe hacer. Entonces, ahí viene el robo, que es: distraen de manera aparentemente lícita fondos, recursos que deberían ser afectados al objeto de ese fondo fiduciario. Claro, pero si no tienen control, no tiene sentido conseguir un ticket para quién, para presentárselo a quién. ¿Usted no cree que aquellos locos que hablaban de que los estados están privatizados no estaban tan errados? Hoy, digamos, no hay un abismo en considerar que esa plata negra o esa plata que no se ve termina siendo mucho más importante que los haberes que perciben los funcionarios. No tengo ninguna duda, y le voy a dar un caso. El juego. Hay una cosa que se ha promovido y que se promueve en Córdoba desde los gobiernos, que es la expansión del juego, que es de las actividades menos beneficiosas para el ser humano, más dañinas. La multiplicación de los casinos con el pretexto de que atraen turismo. ¿A qué lo atribuye usted a eso? A que esos son fondos que finalmente la política usa para sus propias campañas y para el enriquecimiento de muchos funcionarios. Esa es la verdad. ¿Y el transporte no? El transporte, bueno, todos estos fondos que hemos terminado con empresas fundidas y empresarios ricos. El máximo tema en materia de transporte fue la tragedia de Once, en donde se le daban los fondos a los empresarios para que arreglaran los trenes y no tenían ni freno. Los empresarios eran ricos y la gente se terminó matando, 70 y pico de personas. Entonces, qué buena oportunidad esta crisis que tiene el país para deshacernos de todos esos males que han sido ocasión para la corrupción, y la corrupción mata, está claro que mata. En Córdoba hay mucha, Lo que pasa es que la justicia anticorrupción en Córdoba no funciona, está controlada por el poder. Agrelo, vamos a aprovechar, ya sabemos que tienen que seguir hacia otros lugares. Recién fuera de cámara yo le planteaba de que se genera una situación muy compleja en nuestra zona ante el hecho de que se ha duplicado la población, y tenemos, en el caso de lo que sería la propuesta de los colegios, de la propuesta educativa, está totalmente colapsada. Hay chicos que se quedan sin poder ser escolarizados porque no tienen cupo, o bueno, más allá de alguna condición económica, no hay cupo en los colegios. Si se lleva de aquí, frente a esta interpelación, y también sabemos que es un tema que ha llegado por otra vía, el hecho de plantear hasta qué punto un gobierno puede no mirar las estadísticas, no mirar los censos y decir, bueno, no hace falta más colegios, no hace falta más divisiones. Yo recién le hablaba de que inclusive colegios privados o
digamos que en una mixtura, ¿no? Donde tienen la gestión privada de los padres, pero reciben los fondos del gobierno provincial, habían aumentado por una necesidad de los cupos, ¿no es cierto? Han puesto otra especialidad y desde hace 4, 5, 6 años siguen pagando los padres de lo que los chicos pagan la cuota porque ese dinero no llega. ¿Hasta qué punto uno podría considerar que es malversación la gestión que se hace en el área educativa puntualmente en estas localidades de Punilla? Ahí se lleva esta mochila de aquí como para decir, veamos si realmente se está cometiendo, si se está queriendo contener a la niñez, si no le damos una escuela, indudablemente algo está fallando, ¿no? A ver, acabo de estar con una mamá, acá, en La Falda, que nos planteó ese problema. El problema de que no podía escolarizar a su hijo, pasarlo de una escuela a otra por falta de matrícula. Esto de fijar las nuevas prioridades de este país, indudablemente la educación pública es una, porque la educación pública ha cumplido un rol fundamental en la Argentina, que es que a la educación pública íbamos todos, los que tenían, los que no tenían, y ahí nos conocíamos los argentinos. Y el conocernos nos ha dado una especie de paz social, de confraternidad que vivimos los argentinos, que yo creo que en gran parte tiene que ver la escuela pública y el servicio militar obligatorio en su momento. Bueno, a ver, si volvemos a fijar como prioridad la educación, evidentemente la escuela pública tiene que volver a recobrar calidad y presupuesto. Todos estos fondos fiduciarios y todos estos gastos espantosos que tiene el país han derivado en que se deterioran los servicios esenciales. Uno es la escuela pública. Por ejemplo, hoy estamos con paro de maestros. Los maestros son un factor fundamental en la enseñanza, porque no hay posibilidad de enseñanza sin maestros. Ahora, si usted convierte la carrera docente en una especie de tortura para el maestro, cada vez vamos a tener menos y de menor calidad. Ahora, si usted hace una inversión como prioridad en el salario docente, establece programas que no sean estos programas extensivos donde los chicos tienen 13 o 14 materias, al final saben muy poco de cada una de ellas o nada. Entonces, si nosotros convertimos la carrera docente en una carrera atractiva por su pago, por sus beneficios, por su capacitación, probablemente empecemos a tener frente al aula gente más motivada que pueda transmitir a sus alumnos mayores conocimientos. Ahora, también podemos insistir en el error, que ojo, es una tendencia que los argentinos tenemos, repetir los errores, ¿no? Si no insistimos en el error, la educación va a pasar a ser una prioridad y además podríamos hacer un acuerdo para que los gobiernos, con independencia de cuál sea su signo político, respeten determinadas estrategias educativas para darle a nuestros chicos lo mejor que pueden tener, que es educación. Y recuerdo algo, el 46% de nuestros chicos, el 46%, no comprende lo que lee. Hay mamás que acompañan a sus hijos al colegio que no logran leer un mensaje de texto en un celular. Hay directoras que nos dicen, miren, hay que empezar a alfabetizar la familia porque las mamás no pueden acompañar a sus hijos en el proceso de enseñanza-aprendizaje simplemente porque ellas no saben leer y escribir o los papás tampoco. Estamos ante esa novedad, ante esa creciente novedad en la Argentina, país que había terminado con el analfabetismo. Hoy tenemos una enorme cantidad de analfabetos funcionales. Yo quisiera, o nosotros quisiéramos, que Córdoba se transformara en una gran escuela donde la prioridad sea aprender hasta el día que nos muramos, aprender, porque hoy se necesita eso, seguir aprendiendo aún después de que salimos del colegio. Si fijamos esa prioridad, yo le aseguro que muchas otras cosas estarían solucionadas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, hasta cualquier momento. Bueno,